Gente de Reddit. Experiencias paranormales. Cuarta edición. Experimenté casi una década de persecución para enviar un mensaje a sus parientes vivos. He querido compartir esta historia desde que sucedió, pero siempre tuve miedo de hacerlo. Sin embargo, ahora voy a hacer mi primera publicación de Reddit. Advertencia. Esta es una lectura larga, jajaja, esto tiene bastante historia de fondo, así que ponte cómodo. Comenzó en 2011, tenía 12 años y me había mudado a una nueva casa con mi familia. Desde el principio, ese lugar me hizo sentir de alguna manera. No fue malo ni bueno, como si siempre me estuvieran observando, lo que, por supuesto, me asustó. Había un puñado de puntos calientes en toda la casa. Uno de ellos es lo que llamamos el baño rosa que, como puedes adivinar, era todo rosa. Mosaico rosa, lavabo rosa, piso rosa. Todo. También era un poco pequeño. Siempre sentí que era un poco difícil respirar allí y, en general, odiaba la energía. Pensé que tal vez solo era claustrofóbico. Otra era esta parte del pasillo que conducía directamente a mi dormitorio y también se bifurcaba directamente a la sala de estar. Como una T en una carretera. De todos modos, casi siempre sentías ojos en ti viniendo de esa esquina, ya sea que estuvieras en la sala de estar o en mi habitación, y se sentía igual de espeluznante sin importar si era de mañana o de noche. El lugar final fue, por supuesto, el sótano. El sótano estaba a medio terminar, la mitad terminada era como un área de bar. Tenía los taburetes y todo todavía allí, y la mitad sin terminar era el lavadero / almacenamiento / taller. De hecho, cuando nos mudamos allí por primera vez, mi papá, mi hermana y yo estábamos revisando el taller. Había un montón de viejos anuarios de la escuela a la que fui y otros recuerdos. Tomamos un descanso, subimos las escaleras para almorzar y regresamos para encontrar que la puerta ya no se abría. Parecía que la manija de la puerta se había caído mientras estábamos fuera, y la puerta estaba atascada en su lugar. No estoy muy seguro de cómo podría suceder eso, especialmente considerando que estaba cerrado desde adentro y ninguno de nosotros lo cerró. Además de eso, mi mamá hizo que mi hermana y yo laváramos a nuestro perro en el sótano. Teníamos un área de lavandería y un lavabo grande. Pero odiamos hacerlo. Siempre sentí cuando estaba ahí abajo que alguien me estaba mirando. Incluso tenía una idea de cómo se veía. Me imaginé a un hombre muy alto con una camisa abotonada y pantalones parado en la esquina justo al lado de la entrada a la parte trasera del área del bar que residía principalmente en el lado amueblado. Mi cabello se erizaba, y siempre subía corriendo esas escaleras cada vez que terminaba allí. El resto de la casa se sentía mal, pero esos eran los puntos grandes que simplemente irradiaban energía. Pero de todos modos, avancemos unos años. Nos mudamos alrededor de 2014, y en ese momento había tenido un puñado de pesadillas sobre esa casa. Soñé con eso cuando vivía allí, lo cual tenía sentido, pero incluso después de irme, persistieron. En realidad persistieron hasta 2020, en ese momento yo tenía 21 años. Había estado soñando con ese lugar durante casi una década, y en este punto los sueños se convirtieron en terrores nocturnos. Me despertaría gritando en medio de la noche. Los sueños siempre ocurrían cada 3 a 6 meses, pero en abril de 2020 había tenido 3 terrores nocturnos intensos sobre esa casa en 3 meses. El último sueño era mi hermana diciéndome que alguien había muerto en el baño rosa. Empecé a darme cuenta de que tal vez algo más estaba pasando. Comencé a investigar la casa y encontré a los primeros propietarios, los que habían construido esa casa creo que en la década de 1950. Esto parecía un buen lugar para comenzar. Rápidamente descubrí que era una familia que vivía allí y que el padre había muerto en la casa en la década de 1980. Tras una investigación más profunda, supe que había muerto de un ataque cardíaco masivo en la casa. Esta casa estaba ubicada directamente al otro lado de la calle de un hospital. Como el camino de entrada y la entrada del lote del hospital alineados. Definitivamente me dio una pista de que se trataba de una muerte traumática, así que continué. Encontré el obituario de su esposa. Se había quedado en la casa después de que él falleciera, y como ella había fallecido más recientemente, la información sobre sus hijos estaba más actualizada. Esto parecía un buen lugar para comenzar. Rápidamente descubrí que era una familia que vivía allí y que el padre había muerto en la casa en la década de 1980. Tras una investigación más profunda, supe que había muerto de un ataque cardíaco masivo en la casa. Esta casa estaba ubicada directamente al otro lado de la calle de un hospital. Como el camino de entrada y la entrada del lote del hospital alineados. Definitivamente me dio una pista de que se trataba de una muerte traumática, así que continué. Encontré el obituario de su esposa. Se había quedado en la casa después de que él falleciera, y como ella había fallecido más recientemente, la información sobre sus hijos estaba más actualizada. Esto parecía un buen lugar para comenzar. Rápidamente descubrí que era una familia que vivía allí y que el padre había muerto en la casa en la década de 1980. Tras una investigación más profunda, supe que había muerto de un ataque cardíaco masivo en la casa.
Esta casa estaba ubicada directamente al otro lado de la calle de un hospital. Como el camino de entrada y la entrada del lote del hospital alineados. Definitivamente me dio una pista de que se trataba de una muerte traumática, así que continué. Encontré el obituario de su esposa. Se había quedado en la casa después de que él falleciera. Y como ella había fallecido más recientemente, la información sobre sus hijos estaba más actualizada. Tras una investigación más profunda, supe que había muerto de un ataque cardíaco masivo en la casa. Esta casa estaba ubicada directamente al otro lado de la calle de un hospital. Como el camino de entrada y la entrada del lote del hospital alineados. Definitivamente me dio una pista de que se trataba de una muerte traumática, así que continué. Encontré el obituario de su esposa. Se había quedado en la casa después de que él falleciera. Y como ella había fallecido más recientemente, la información sobre sus hijos estaba más actualizada. Tras una investigación más profunda, supe que había muerto de un ataque cardíaco masivo en la casa. Esta casa estaba ubicada directamente al otro lado de la calle de un hospital. Como el camino de entrada y la entrada del lote del hospital alineados. Definitivamente me dio una pista de que se trataba de una muerte traumática, así que continué. Encontré el obituario de su esposa. Se había quedado en la casa después de que él falleciera. Y como ella había fallecido más recientemente, la información sobre sus hijos estaba más actualizada. Inmediatamente me sentí atraído por un niño en particular, su única hija. De hecho, terminé buscándola en Facebook y contactándola. Por supuesto, me di cuenta de que lo que estaba a punto de hacer podría ser potencialmente dañino o perjudicial, así que preparé mi mensaje en consecuencia. Incluso mencioné los puntos calientes que cubrimos anteriormente. No mencioné qué sensaciones o eventos sucedieron en esas áreas porque quería ver lo que tenía que decir. Mi corazón se detuvo cuando leí murió en el baño rosa. El último sueño donde soñé que mi hermana me decía que alguien moría en el baño rosa, ¿podría haber sido una extraña coincidencia? Ella continuó diciendo que amaba su taller y que nunca dejaba entrar a nadie. Y además de eso, siempre pasaba el tiempo abajo por la entrada de la esquina de su bar ya que ahí es donde guardaba sus bebidas favoritas. Mi dormitorio pertenecía a su esposa, que ya no lo amaba como él la amaba a ella. Lo que tendría sentido en cuanto a por qué sentí ojos desde la puerta, pero esa presencia nunca entraría en mi habitación. También compartió que era la niña más cercana a su padre y compartían la habitación en la que se alojaba mi hermana. Le pregunté a mi hermana sobre esto más tarde y dijo que definitivamente se sentía incómoda en la casa, pero nunca dio detalles. Le dije a la hija el hombre que vi en mi imaginación, el hombre muy alto y bien vestido. Ella dijo que su papá medía 6'3", y era un hombre de negocios que siempre vestía pantalones y camisa abotonada. Ella también me envió una foto de él, y era exactamente el mismo hombre que vi en mi cabeza. Después de esto, nunca más he tenido otro sueño que involucre esa casa. Han sido casi 3 años libres de esos horribles sueños. ¿Podría haberme usado para decirle a su hija con la que era tan cercano que todavía estaba cerca? ¿Que había más al otro lado? ¿Y la única forma de llamar mi atención era a través de mis sueños? Casi parece tan ensimismado pensar que me elegiría a mí para hacer tal cosa, pero no estoy seguro de ninguna otra explicación. Toda mi vida he tenido extraños sucesos paranormales o psíquicos límite, pero este es definitivamente el más universo paralelo. Inexplicable. Hola chicos, me comunico con la esperanza de que alguien pueda identificarse y haya tenido una experiencia similar. Ten paciencia conmigo porque me siento tan loco como suena. Explicaré esto lo mejor que pueda, pero he tenido temas recurrentes de lo que parece que estoy mirando un universo alternativo. Siempre sucede de noche y estoy perfectamente alerta y consciente de mi entorno, cierro los ojos y veo imágenes de personas haciendo cosas ordinarias. Cocinar, limpiar, niños jugando, etc. Pero las caras están borrosas. Nuevamente estoy completamente alerta y despierto durante todo esto. Incluso me senté y cerré los ojos y giré la cabeza en diferentes direcciones y es como si estuviera allí y obtuviera una vista completa de 360 de todo lo que sucede a mi alrededor. El brillo de mi televisor incluso se reflejaría en el mundo que me rodea de lo que sea que esté viendo actualmente. La gente nunca interactuaría conmigo ni yo podría hacerlo con ellos, simplemente mire a su alrededor todo y lo que están haciendo. Eventualmente se desvanecería y finalmente puedo cerrar los ojos y no ver nada. Sé lo extraño que suena todo esto y probablemente suene loco, pero ¿alguien puede explicar esto? Debo señalar que esto no sucede todas las noches, pero se ha vuelto cada vez más frecuente. Por favor, ayuda. Una voz de advertencia experiencia. Esta es la primera vez que me pasa algo así, así que es una experiencia extraña. Entraré en la historia. Entonces, esto sucedió hace solo unas horas. Estoy enfermo y estaba acostado en mi cama tratando de volver a dormir, pero luego escuché esta voz, no sonaba bien. Parecía que no estaba sucediendo en mi cabeza, pero no como si alguien lo estuviera diciendo, venía de la dirección de la jaula de mi pájaro.
Me decía esto: no mires debajo de la cama y siempre salta directamente a la cama. Si haces esto una cabeza flotará solo para mirarte. Después de esto estaba confundido porque estos no eran mis pensamientos en absoluto, así que sigo intentando a dormir, pero ni siquiera 3 segundos después tengo esta horrible sensación de miedo absoluto, como si algo me estuviera mirando. Se sentía como si me moviera a hablar o abriera los ojos algo malo sucedería. Estaba congelado por el miedo. Traté de abrir los ojos pero lo harían no abierto. Había esta presión que se sentía tan horrible que me atascó. Pronto la presión desapareció, pero todavía tenía miedo. La sensación de que todavía me observaban todavía estaba allí, así que rápidamente levanté mis sábanas y me cubrí por completo con las mantas con la esperanza de que esto sucediera. Fue solo un sueño. Me desperté unas horas más tarde para darme cuenta de que no era un sueño, porque no me olvidé de eso. No han pasado ni las horas. Todavía estoy demasiado asustado por volver a la habitación, porque sentí que la voz estaba tratando de advertirme de lo que iba a pasar, pero no puedo identificar cómo sonaba la voz.